Neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, primeramente hablemos un poco sobre los síndromes pulmonares, ya que veremos que dentro de las afecciones respiratorias el parénquima pulmonar puede ser lesionado por varias enfermedades, las cuales producen habitualmente diversas formas de alteraciones bronquial e intersticial, conjuntamente con la patología alveolar. Los síndromes en los que prevalece el componente parenquimatoso son el síndrome enfisematoso, el síndrome de condensación inflamatoria, que es al cual le vamos a estar dedicando la videoconferencia del día de hoy, el síndrome de condensación atelectásica, el síndrome de condensación tumoral y el síndrome cavitario. Como le hemos mencionado en este video, vamos a dedicarle tiempo al síndrome de condensación inflamatoria porque nuestro tema el día de hoy se llama neumonía adquirida en la comunidad, lo cual estaremos viendo que este síndrome respiratorio de condensación inflamatoria se va a subderivar en dos tipos: síndrome de condensación inflamatoria lobar o lobular o neumónica, mejor conocida como neumonía, y el síndrome de condensación inflamatoria lobular, que este suele ser multifocal o mejor conocido como bronconeumonía. Bueno, en la fisiopatogenia de este síndrome veremos que en los alvéolos se llenan de un material exudativo a base de fibrina y leucocitos por la respuesta inflamatoria que está ocurriendo en este proceso como resultado de la inflamación pulmonar. Este puede limitarse a un lóbulo, conocido que es aquí cuando se le conoce como simplemente neumonía, o ser difuso, como ocurre con las bronconeumonías, en las cuales hay varias partes de los pulmones afectadas, añadiéndosele así un componente bronquial. En ocasiones, lo que se inflama es el intersticio pulmonar, como ocurre en las neumonitis virales. Definición de neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad es una condición caracterizada por inflamación y consolidación del tejido pulmonar que es causada por agentes infecciosos. Se considera adquirida en la comunidad. Esto es lo más importante del concepto, porque lo otro ya lo habíamos mencionado, que la neumonía o los síndromes de condensación inflamatoria se debían principalmente en su fisiopatogenia a la respuesta inflamatoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de esta neumonía adquirida en la comunidad? Que cuando se desarrolla fuera del hospital o durante las primeras 48 horas de hospitalización. Esas son las principales características de la neumonía adquirida en la comunidad. Disculpen que estoy un poco distraído, ya que hay mucho ruido en el ambiente, parece que los vecinos están en fiesta. Pero bueno, sigamos con la grabación de nuestra presentación. Entonces, puntos claves en la definición de neumonía adquirida en la comunidad, pues que es una condición caracterizada por inflamación y consolidación del tejido pulmonar, que es causada por agentes infecciosos, principalmente por agentes infecciosos. Se considera adquirida en la comunidad ya que ésta se desarrolla fuera del hospital, y si es un paciente que está hospitalizado y tiene menos de 48 horas de estar hospitalizado y desarrolla una neumonía, este se clasificaría como neumonía adquirida en la comunidad. Después de estas 48 horas de hospitalización, si el paciente llega a presentar signos clínicos de neumonía o se le diagnostica una neumonía, esta sería neumonía nosocomial o neumonía hospitalaria. Sigamos. Las principales causas o etiologías de la neumonía adquirida en la comunidad suele ser por bacterias, por patógenos atípicos y por otras causas. Las causas bacterianas, el agente principal es el Streptococcus pneumoniae,
el Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, Bacillus gram negativos y gérmenes anaerobios. Los patógenos atípicos suelen ser el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae y la Legionella. Otras causas de neumonía o otras etiologías de neumonía son las virales. Dentro de estas se encuentra el virus de la influenza y el coronavirus. También patógenos micóticos, hongos, micobacterias tuberculosas y Pneumocystis jirovecii. Entonces hay que tener muy en cuenta estos agentes etiológicos, ¿verdad?, de la neumonía. Esperemos que se vaya un poco ese pequeño molesto ruido que suena por ahí cerca, que me está interrumpiendo la concentración para hablar un poco más de esta enfermedad. Bueno, vemos que el Streptococcus pneumoniae es el patógeno más frecuente. En conjunto con los patógenos atípicos pueden representar hasta un 30% de los gérmenes causales aislados. Aún con un abordaje diagnóstico intensivo, en más del 40% de los casos no es posible aislar el agente etiológico de la neumonía. El diagnóstico principalmente va a ser fundamentalmente clínico-radiológico, principalmente clínico, aunque también se puede utilizar algunos otros medios diagnósticos, exámenes, biometría hemática completa y mandar otros exámenes por ahí para allá, que sean también indicados a base de ver cómo van las características clínicas evolutivas y el comportamiento predictivo de la evolución del paciente. Pero principalmente el diagnóstico para decir esto es una neumonía es clínico, y las características clínicas son la fiebre, tos con expectoración purulenta y dolor en punta de costado. A la exploración física se puede identificar un síndrome de condensación pulmonar, la cual estaremos hablando un poco más adelante sobre estos síntomas a más profundidad, y puede presentarse también cefalea, mialgias y sobre todo en los casos de las neumonías atípicas por patógenos atípicos, ¿verdad? En personas mayores de 65 años podemos encontrar manifestaciones clínicas atípicas y en ocasiones solamente como desorientación y alteraciones del estado de la conciencia. Por ello, ojo, pestaña y ceja, siempre se debe investigar esta enfermedad en este grupo etario. Entonces, en personas mayores de 65 años que no tenemos un diagnóstico específico y la persona viene debutante con manifestaciones de alteración de la conciencia, desorientación, podrá tener alguna que otra manifestación atípica, pensar siempre en neumonía, principalmente causas de neumonía atípica, y descartar además enfermedades asociadas como síndrome de inmunodeficiencia y otras causas, ¿verdad?, que puedan estar inmunodeprimiendo aún más, aparte de su edad, a estos pacientes. Bueno, para hablar un poco más sobre el cuadro clínico y enfatizar un poco más, veremos que el paciente puede presentar escalofrío, dolor en punta de costado, fiebre, tos seca, que al comienzo es seca y productiva, después con expectoración de tipo purulenta, herrumbroso, que a veces puede llegar a ser hemoptoicas. Los signos físicos pueden variar de acuerdo con la extensión y profundidad en que se encuentra el foco neumónico. Parece que por fin se fue el molesto ruido de la calle. Como dijimos, pues los signos físicos pueden variar de acuerdo con la extensión y la profundidad en la que se encuentra el foco neumónico, ya que si la condensación neumónica está alejada de la superficie pulmonar, puede ser normal el examen físico, y si es de poca extensión también puede ser normal el examen físico, aunque esté próxima a la superficie.
Además, podremos encontrar un discreto aumento de las vibraciones vocales, una ligera submatidez y estertores húmedos, por supuesto. Si la condensación neumónica es extensa y ocupa todo el lóbulo pulmonar, podremos encontrar en la inspección, siempre recordemos propedéutica, ¿verdad? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Es importantísimo revisar y examinar bien a nuestros pacientes de pies a cabeza, no solo la inspección, palpación, percusión y auscultación del órgano en que estamos sospechando, el órgano afectado, sino que una evaluación integral de nuestros pacientes. En la inspección, en los casos de la neumonía adquirida en la comunidad, podemos ver una disminución o retardo de la respiración en el lado afectado. A la palpación, pues podemos ver aumento de las vibraciones vocales. En la percusión podemos escuchar una ligera matidez. Y en la auscultación, ausencia de murmullo vesicular, soplo tubárico, estertores crepitantes y subcrepitantes, broncofonía aumentada y pectoriloquia áfona. Lógicamente, este cuadro clínico puede llegar inclusive a presentar síntomas de insuficiencia respiratoria y signos de shock si la patología tiene tendencia a la gravedad, ¿verdad? La radiografía de tórax, bueno, esta debe de realizarse en proyección postero-anterior, ¿verdad? PA, postero-anterior, y ocasionalmente lateral. Es indispensable para el diagnóstico de certeza de la neumonía. Se requiere la presencia de un infiltrador radiológico nuevo o progresivo en presencia de un cuadro clínico sugestivo de neumonía. El diagnóstico, como dijimos, es clínico radiológico. La radiografía de tórax permite también detectar signos de gravedad de la neumonía, ya que podemos ver infiltrados multilobular y cavitaciones o derrame pleural en estas. Bueno, características clínicas radiológicas, ¿verdad? En el inicio, esta aparece una opacidad en velo difusa que rápidamente aumenta en densidad y se extiende adoptando en ocasiones una forma triangular con base hacia la periferia. La consolidación del proceso suele traducirse por una sombra densa, homogénea, bien delimitada y que ocupa uno o varios lóbulos pulmonares. La placa lateral, o sea, la radiografía lateral, permite situar con mayor propiedad la localización del proceso y la forma del mismo, en la que se puede precisar el vértice dirigido hacia el hilio pulmonar. La realización de métodos diagnósticos para identificar el agente etiológico es controversial. ¿Por qué? Por lo que dijimos, pues, ¿verdad? En pacientes con neumonía no complicada y que se tratan de manera ambulatoria, no suele ser necesario la realización de estudios de diagnóstico etiológico. O sea, ¿para qué vamos a hacer un procedimiento invasivo en el caso de una neumonía adquirida en la comunidad no complicada? Es ilógico, ¿verdad? Mientras menos agredamos al paciente, más fácil va a ser su recuperación y menos traumática para él. En pacientes hospitalizados y principalmente en casos de neumonía grave, es recomendable realizarlos si se dispone de ellos, porque no en todas las áreas contamos con estos estudios. Y si se piensa, además, que el resultado pueda modificar el esquema de tratamiento ya instalado. Si no, pues ¿para qué realizarle un procedimiento invasivo a estos pacientes? En ningún caso se deberá esperar hasta aislar un germen causal para iniciar el tratamiento. Sospecha de neumonía, inicio mi tratamiento, según los esquemas que veremos más adelante.
Bueno, los estudios de diagnóstico etiológicos que se pueden realizar además incluyen cultivos de Gram en esputos si se dispone de la capacidad de recolectar y procesar la muestra de manera adecuada. En los hemocultivos pareados, sobre todo si se sospecha de bacteriemia. Cultivo de aspirado endotraqueal y de lavado bronquial en los casos de pacientes críticos entubados o en quienes se realiza broncoscopía. También se pueden realizar pruebas rápidas, sobre todo para ver y descartar virus de la influenza, coronavirus, ¿verdad? Etcétera. Bueno, esto es importantísimo, ¿verdad? Evaluar la gravedad y la decisión de hospitalizar o no a un paciente. Es determinante en la evaluación, en la evolución del paciente, decidir dónde se debe realizar el tratamiento, lo que incluye la posibilidad de manejo ambulatorio o de hospitalización en la sala o en sala de cuidados intensivos. La aplicación de escalas pronósticas es recomendable para objetivizar dicha decisión. Como hemos oído mencionar, existen escalas, principalmente esta escala del CURB 65, una de las más empleadas y utilizadas para clasificar estos tipos de pacientes, donde veremos que es una escala fácil de emplear a nivel hospitalario, la cual incluye 5 parámetros, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? CURB 65, donde cada uno adquiere un punto. Por cada uno de ellos sí se están presentes los siguientes, ¿verdad? Un punto para cada uno de los parámetros. La C, que significa confusión, el paciente puede tener desorientación en tiempo, espacio o persona. C de confusión, U de uremia, si el nitrógeno de urea está por encima de 20 miligramos por segundo por ciento o por encima de 7 milimol por litro. La R de frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, la B de presión arterial baja, sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o diastólica menor de 60 milímetros de mercurio, y el 65 que hace referencia a la edad del paciente mayor de 65 años. Esta escala nos permite tener un valor predictivo de la mortalidad y también nos ayuda, pues, como habíamos dicho, según la puntuación, a ver y a decidir dónde será lo más aconsejable de la realización del manejo de estos pacientes. La mortalidad en 30 días, en base al número de los parámetros, es 0 puntos del 0.7%, 1 punto al 2.1%, 2 puntos al 9.2%, 0 punto 0.7%, 1 punto 2.1%, 2 puntos al 9.2%, 3 puntos 14.5%, 4 puntos un 40% y 5 puntos, que sería lo más alto, un 57% de probabilidad de muerte en 30 días. Ahora, los pacientes de 0 a 1 punto de parámetros, estos pueden ser manejados de forma ambulatoria. Pacientes con 2 o más parámetros deben de ser manejados a nivel hospitalario. Pacientes con 3 o más parámetros, estos deben ser manejados e ingresados en la sala de unidad de cuidados intensivos. Entonces, si el paciente tiene síntomas de neumonía adquirida en la comunidad y no tiene ninguno de los otros parámetros y ya es mayor de 65 años, pues bien puede ser manejado ambulatoriamente, ya que este tendría solamente un punto. Ahora, existen además de esto otros criterios, ¿verdad? Criterios absolutos para el ingreso a una sala de cuidados intensivos, los cuales incluyen estos: insuficiencia respiratoria con requerimiento de ventilación mecánica invasiva y choque séptico con requerimiento de uso de vasopresores. Estos pacientes absolutamente directo a unidad de cuidados intensivos. Se consideran además criterios menores
para decidir el ingreso a la unidad de cuidados intensivos los siguientes parámetros: infiltrados multilobulares, leucopenia con trombocitopenia, casi que visitopenia, ¿verdad? Pancitopenia, y hipotermia, un PAFI, un SAFI menor de 250, la frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, la uremia, como la dijimos, mayor de 7 milimol por litro, y la confusión e hipotensión que requieren manejo agresivo con líquidos. Se ha determinado que con la presencia de 3 criterios menores se indica ingreso a unidad de cuidados intensivos. O sea, 3 criterios de los que acabamos de mencionar, si nuestro paciente los presenta, debemos de ingresarlo en unidad de cuidados intensivos. Aunque es recomendable hacer uso de una escala pronóstica, la decisión de hospitalizar a un paciente con neumonía adquirida en la comunidad debe ser integral e individualizada para cada paciente. Se debe considerar siempre las condiciones socioeconómicas y la capacidad de tolerar la vía oral y el estado mental del paciente. Lógicamente, no podemos dejar ir a su casa a, qué sé yo, ¿verdad? A un ancianito mayor de 65 años con neumonía adquirida en la comunidad que vive en una zona geográficamente de difícil acceso y alejada de un puesto de salud o un centro asistencial, y que para colmo solo conviva con su pareja, ¿verdad? Otra ancianita, qué sé yo. Y si a esto le agregamos que uno de ellos tiene síntomas de alguna enfermedad demencial, no lo podemos dejar ir, ¿verdad? Hasta su casa, hay que hospitalizarlo y hacer todos los manejos, siempre a favor de la salud de nuestros pacientes. El tratamiento, bueno, el tratamiento debe ser el tratamiento debe ser al menos inicialmente empírico. Se recomienda considerar los gérmenes más frecuentes por grupo de pacientes según las características clínicas y demográficas. Si se logra aislar un germen causal, lo cual ocurrirá en una minoría de los casos, se debe considerar estrechamente modificar o no la curvatura antimicrobiana, ¿verdad? La cobertura antimicrobiana, de manera que se dirija al patógeno específico, y siempre tomando en cuenta lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Si nosotros vemos que tenemos un paciente y que iniciamos manejo empírico y que está solo resolviendo su proceso, ¿para qué hacerle un proceso invasivo, verdad? Las recomendaciones también están basadas en el problema creciente de la resistencia del neumococo, ojo aquí, a las penicilinas, la cual, aún sin contar con datos propios, es muy probable que también sea una realidad en nuestro país, en el caso pues de Nicaragua, y me imagino yo que en muchos otros países de Latinoamérica también ya se está viendo la resistencia antimicrobiana del neumococo, ¿verdad? Las penicilinas, a la amoxicilina. Entonces, llamado a la conciencia de la población, ¿verdad? A no el exceso, no el a autoindicarse, ¿verdad? Y no uso inadecuado de los antibióticos. No hay que estarle dando amoxicilina al pollito con gripe, ni al puerquito, ¿verdad? Entonces, lo que es para los humanos es para los humanos, ¿verdad? Lo que vino diseñado a la dosis adecuada, bien indicado y siempre indicado y recomendado por un profesional de la salud. Igualmente para los animalitos, ¿verdad? Entonces, veamos este primer esquema de tratamiento en pacientes que pueden ser manejados ambulatoriamente, ¿verdad? Bueno, adecuada cobertura antineumocóxica, ¿verdad? Combinaciones farmacológicas. Bueno, vemos
que el primer cuadrito aquí encontramos los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos principalmente pues tenemos la amoxicilina, pero a dosis alta, por lo que hablamos de la resistencia al neumococo, a 1 gramo oral cada 8 horas. Esta es nuestra primera opción. O amoxicilina con ácido clavulánico de 1 a 2 gramos por vía oral cada 12 horas como segunda opción. Entonces de 1 a 2 gramos. Nuestra tercera opción sería la ceftriaxona a 1 gramo intramuscular cada 24 horas, ya que estamos hablando de manejo ambulatorio intramuscular, ¿verdad? Cada 24 horas. Más un macrólido o tetraciclina, ¿verdad? Entonces, un beta-lactámico más un macrólido o tetraciclina. Entonces, puede ser nuestro esquema: amoxicilina a 1 gramo cada 8 horas más acitromicina 500 miligramos por vía oral al día, ¿verdad? Como primera opción dentro de los macrólidos, acitromicina 500 miligramos vía oral al día, o claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas, o tetraciclina, ¿verdad? Tenemos en este caso entre las tetras la doxiciclina a 100 miligramos por vía oral cada 12 horas como tercera opción. Entonces este sería nuestro primer esquema de manejo ambulatorio, ¿verdad? Un beta-lactámico más un macrólido o tetraciclina. También tenemos las monoterapias, ¿verdad? Aquí como monoterapia sería una cuarta opción cualquiera de estas, con fluorquinolonas con actividad antineumónica, como la moxifloxacina a 400 miligramos por vía oral cada 24 horas, o la levofloxacina 750 miligramos por vía oral cada 24 horas. Ojo con esto, ¿verdad, chicos? Si quieren mandar monoterapia, tendrían que utilizar, según nuestros esquemas nacionales de salud aquí en este país de Nicaragua, la moxifloxacina o levofloxacina, o si no, pues como primeras opciones tenemos los beta-lactámicos más un macrólido o tetra. En pacientes que deben ser manejados en sala de hospitalización, bueno, adecuada cobertura antineumocóxica con combinaciones farmacológicas, tenemos el uso de beta-lactámicos más macrólidos, ¿verdad? Entonces, como beta-lactámico tenemos como primera opción la ceftriaxona de 1 a 2 gramos intravenoso diario como primera opción. Nuestra segunda opción sería la cefotaxima, 1 gramo IV cada 12 horas. Y tercera opción, amoxicilina más ácido clavulánico a 1 gramo intravenoso cada 8 horas como tercera opción, más un macrólido que puede ser acitromicina 500 miligramos intravenoso o por vía oral diario, o claritromicina 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Entonces este sería nuestro esquema de combinados, ¿verdad? Para el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad, el cual decidimos hospitalizar bajo uno de los criterios ya mencionados para hospitalizar a los pacientes, ¿verdad? Como monoterapia tenemos la fluorquinolona con actividad antineumocóxica, igual mencionada, la moxifloxacina 400 miligramos intravenoso cada 24 horas, o la levofloxacina 750 miligramos intravenoso cada 24 horas. En pacientes que deben ser manejados en cuidados intensivos, los combinados farmacológicos serían beta-lactámicos o carbapenémicos más quinolonas. Entonces, beta-lactámicos, ceftriaxona
de 1 a 2 gramos intravenosos diarios, cefotaxima de 1 gramo IV cada 12 horas o amoxicilina más ácido clavulánico 1 gramo intravenoso cada 8 horas. O como carbapenémicos, sería nuestra segunda opción, ¿verdad? Imipenem, 1 gramo diario dividido en 3 o 4 dosis, o meropenem 500 miligramos cada 8 horas, o ertapenem a 1 gramo diario, más una quinolona, que sería la moxifloxacino o la levofloxacina, igual a las mismas dosis anteriormente mencionadas. Primera opción, la moxifloxacina, 400 miligramos intravenoso para 24 horas. Segunda opción de quinolona sería la levofloxacina, 750 miligramos intravenoso cada 24 horas. En los pacientes con sospecha de pseudomonas aeruginosa se deberá utilizar beta-lactámicos con actividad anti-pseudomonas como primera opción, o carbapenémicos con actividad pseudomonas como segunda opción, más una fluorquinolona con actividad anti-pseudomona, ¿verdad? En el caso de pacientes sospechados que tienen neumonía por pseudomonas, o en los cuales hemos aislado, ¿verdad?, el germen. Entonces, betalactámicos con actividad antipseudomónica tenemos la ceftazidima o cefipime. También tenemos piperacilina, más tazobactam, o un carbapenémico con actividad antipseudomónico como el imipenem o el meropenem, ¿verdad?, como segunda opciones, más una fluorquinolona con actividad antipseudomónica, que en este caso sería la ciprofloxacina, 400 miligramos intravenoso cada 12 horas. Esto sería nuestro esquema de tratamiento en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad, en los que se sospecha pseudomonas aeruginosa o ya fue aislado, ¿verdad?, el germen. La duración del tratamiento debe ser de 7 a 14 días según el probable germen causal y la respuesta clínica observada, obviamente, ¿verdad? En casos de iniciar con tratamiento intravenoso, se puede considerar el paso a tratamientos de vía oral cuando se cumplan con parámetros de mejoría definidos, que iniciaríamos ahí ya con terapias de secuencia, ¿verdad? Además, la capacidad de tolerar la vía oral del paciente, la ausencia de fiebre, la estabilidad hemodinámica y ausencia de confusión mental o de comorbilidades, comorbilidades inestables, ¿verdad? Entonces, esto es importante también. Si la respuesta clínica y radiológica no es adecuada, se debe considerar 1. Tratamiento inapropiado o ineficaz, patógenos probablemente resistentes que no son cubiertos o falta de cumplimiento de esto, ¿verdad? Alteraciones de los mecanismos de defensa del paciente, inmunodeficiencias primarias o adquiridas. Entonces, descartar enfermedades inmunocompetentes, SIDA también, ¿verdad? Presencia de complicaciones como abscesos pulmonares, empiemas, focos sépticos a distancia, flebitis, fiebre por fármacos, etc. Y diagnóstico incorrecto: embolia e infartos pulmonares, insuficiencia cardíaca congestiva, cáncer de pulmón, hemorragia alveolar difusa, etcétera, etcétera, etcétera. Y para la prevención de la neumonía hay que tomar muy en cuenta esto, ¿verdad? Que hay que hacer totalmente abandono del hábito de fumar. Hay que estar poniéndose sus vacunas antineumocóxicas en personas mayores de 65 años o con comorbilidades que aumenten el riesgo de neumonía, EPOC, diabetes, alcoholismo, asplenia, etc.
vacunas contra la influenza en mayores de 55 años o con comorbilidades que aumentan el riesgo de neumonía, personas en riesgo de contraer influenza, incluyendo personal médico y paramédico, vacuna contra el COVID-19, ¿verdad? En la actualidad. Importante, ¿verdad? Para la prevención, mencionar todas las medidas preventivas que pues siguen siendo válidas, pues las medidas de prevención contra el COVID, ¿verdad? Que ya hoy en día muchas personas manejamos, cómo se debe de actuar, principalmente lavado de manos, uso de mascarilla, no tocarse la cara, no andar tocando objetos públicos y después llevarse la mano a la cara, comer con cubiertos sucios, ¿verdad? Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y se les recomienda pues seguir promoviendo y previniendo, ¿verdad?, las enfermedades. Si este video realmente les ayudó un poco o les sirve de algo, pues no olviden suscribirse, darme like y compartir este contenido para que seamos más en esta familia y en esta comunidad. Una disculpa si demoré un poco en subir un video, ya que tenía tiempo en no subir videos, por lo que he tenido unos cuantos problemillas ahí. Entonces, sin más que decirles, me despido. Muchas gracias.